Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy es lunes 2 de septiembre. Para el día de hoy, la lección se titula Ni una piedra sobre otra. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado y glorificado sea, Señor, su santo nombre. Gracias, oh Señor, por este privilegio que tenemos de recibir estas lecciones, de recibir estas enseñanzas que nos alertan, nos preparan para que no nos tome por sorpresa las cosas que están sucediendo. Suplicamos, Señor, sabiduría para estudiarla, entenderla y aplicarla en nuestra vida. Todo lo suplicamos sin merecerlo en los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Ni una piedra sobre otra. ¿Qué era lo que enorgullecía al pueblo de Israel? Su hermoso y asombroso templo. Era un templo de mármol blanco, con adornos de oro. Todo ello, cuando el sol le daba, brillaba con una hermosura, y por eso todo judío se sentía orgulloso de ese templo. Pero aquí veo algo que puede estarnos sucediendo también a nosotros hoy. ¿Cuántos de nosotros nos enorgullecemos de la doctrina que tenemos? Que no hay otra denominación que tenga la doctrina, el conocimiento que Dios nos ha dejado. Pero solamente es superficial. No hay una entrega, preparación de lo que el Señor nos ha dejado para prepararnos para su venida. En el tiempo antiguo, sí, se enorgullecían, iban al templo, pero su corazón, dice, lejos estaba de Dios. No hacían los preparativos para conocer al Mesías, que allí estaba con ellos. Y eso es lo que nos va a pasar también a nosotros, porque no hacemos los preparativos para recibir al Señor Jesús, al Mesías que viene, como Él lo prometió que vendría para llevarnos a su reino. ¿Cuántos de nosotros tenemos esos hermosos libros de profecía? Bueno, diría algunos, los tenemos, pero la gran mayoría no los tiene. ¿Por qué? Porque no quiere invertir en su salvación. Prefieren gastar su dinero en otras cosas
y no en lo que los va a preparar para la vida eterna. Muchos no les gusta la lectura, y eso los está empobreciendo, porque permiten que otros lean por ellos, que otros les enseñen, y les enseñan cosas que a su manera es como ellos lo ven. Pero usted es el que debe de tener y tomar tiempo para escudriñar por sí mismo lo que Dios quiere enseñarle a usted. Como dice allí, ¿qué dijeron los discípulos en respuesta a la declaración de Jesús acerca del templo? ¿Y cuál es la relevancia de su contestación? Porque dice allí en Marcos 13, al salir Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: mira, maestro, qué piedras y qué edificios. Sí, era muy elegante, muy hermoso, era una de las maravillas del mundo. Ese templo hecho de piedras de mármol. El mismo Imperio Romano había ayudado para que el templo fuese terminado con esa hermosura que tenía. Traían esas piedras de mármol desde muy distante, labradas solo para colocarlas. Y los apóstoles le dicen: maestro, mira qué piedras y qué edificios. Los apóstoles se enorgullecían y se admiraban de lo que ellos miraban, de lo que ellos tenían. Pero el Señor Jesús, ¿qué le dijo? ¿Ven estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. No se enorgullezcan de esto que ustedes están mirando ahora. Muy pronto eso se acabará. Porque les dice: no quedará piedra sobre piedra que no sea removida. El templo internamente estaba forrado de oro. Por fuera era blanco. El mármol, cuando le daba el sol del atardecer, reflejaba el sol con mucho esplendor. Pero por dentro había mucho oro. ¿Por qué esas piedras fueron removidas? Porque los romanos buscaban oro. Porque con el incendio del templo, el oro del templo dejó su solidez, se derretía. Y entonces los soldados romanos removían las piedras para sacarlo y llevárselo. ¿Qué es lo que nosotros debemos atesorar? Que no nos será quitado. Es
la palabra de Dios. Pero es en lo menos que estamos nosotros dedicando tiempo. No nos sintamos orgullosos porque estamos en la iglesia remanente nada más, que vamos a escuchar un sermón, pero ¿qué de nuestro tiempo individual? Tomamos tiempo de calidad para alimentarnos de Jesús. Porque en aquel día muchos le dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y lo otro. Pero el Señor nos dirá: no os conozco, hacedores de maldad. Como dice aquí la lección, como hemos notado, el complejo del templo era una estructura asombrosamente bella. Así era. El historiador judío Flavio Josefo destaca que el pórtico real del lado sur del complejo tenía 162 pilares de un diámetro tal que hacían falta 3 hombres con los brazos extendidos y tomándose de las manos para abarcar uno de ellos. ¿De qué magnitud era el grosor de esos pilares? Imagínese usted. Jesús dice que todo eso será destruido. Esa hermosura que el hombre ha creado será destruida. ¿Qué es lo que Dios quiere construir para que permanezca para siempre? Es un carácter que se asemeje al de nuestro Señor Jesús. Pero es allí donde no queremos y estamos renuentes. Queremos hacer las cosas a mi manera, como yo digo, como yo quiero, no como Dios quiere. Pensemos, esas piedras que fueron removidas, llegaremos a ser muchos de nosotros que vamos a ser removidos. ¿Por qué? Porque no tenemos el carácter que el Señor anhela que tengamos. Mire lo que nos dice en el deseado de toda la gente que está ahí escrito. Ahí está en la lección. Al ser atraída la atención de Cristo a la magnificencia del templo, ¿cuáles debieron de haber sido los pensamientos que guardó para sí el rechazado? El espectáculo que se le ofrecía era bello en verdad, pero dijo con tristeza: lo veo todo. Los edificios son de veras admirables. Ustedes me muestran esas murallas como aparentemente indestructibles, pero escuchen mis palabras. Llegará el día en que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Eso ha quedado escrito para nosotros que estamos esperando su segunda venida. No lo veamos nada más literal, veamos lo espiritual. Dios de cosas materiales, literales, sacaba enseñanza en la preparación de lo espiritual. Y sigue diciendo: los discípulos quieren saber entonces
¿Cuándo se cumplirá la predicción que Jesús ha dicho? Por eso, ya en el versículo 3, le hacen esas preguntas. Por lo tanto, en Marcos 13:4, un pequeño grupo integrado por Pedro, Santiago, Juan y Andrés, le pregunta acerca del momento exacto. Quieren saber cuándo sucederán todas estas cosas y cuál será la señal que indique que están a punto de ocurrir. ¿Pero qué? ¿Qué dice el Señor Jesús? En el versículo 5 dice Jesús respondiéndoles comenzó a decir: mirad que nadie os engañe. Pero como vemos aquí en la misma lección nos dice, lo que resulta llamativo en Marcos 13 del 5 al 13 es que Jesús dedica la mayor parte del tiempo no a describir la caída de Jerusalén, sino a advertir a sus discípulos acerca de lo que pueden esperar mientras cumplen su ministerio de establecer la iglesia cristiana temprana. No habría de ser sencillo, no iba a ser fácil. Iban a venir momentos muy difíciles para los seguidores de Jesús, para los discípulos de Jesús, para sus apóstoles. Porque sigue diciendo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Pero cuando oigáis de guerras, de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que así suceda, pero aún no es el fin. Pues se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá terremotos en muchos lugares, habrá hambre, alborotos, principios de dolores son estos. Pero cuidad de vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando lleven para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os sea dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Qué nos está diciendo el Señor? El Señor no se puso a enseñarle a los discípulos acerca de ese edificio físico que sería quemado, que sería destruido. La preocupación del Señor Jesús es la vida de ellos, la preparación que debían tener, que vendrían momentos en los cuales su fe sería zarandeada, serían probados por medio de calamidades naturales, por persecuciones, por encarcelamientos. Todo eso les dijo va a sucederles. Pero ustedes deben estar aferrados de mí para que cuando ello venga, ustedes estén
fuertes y puedan soportar todas estas tormentas que el enemigo pondrá delante de ustedes y en ustedes. Por eso dice ahí la lección: en verdad serán perseguidos, encarcelados y algunos de ellos ejecutados. Pero a lo largo de todo ello, Jesús indica que aún no sería el tiempo. Lo mismo que ocurrió en aquel entonces es lo que nos espera hoy, antes de la segunda venida del Señor Jesús. Por ser usted un fiel servidor de Jesús, va a tener que pasar grande tribulación. Muchos iremos a parar a las cárceles. Muchos tendremos que dejar donde vivimos y andar errantes. No será por mucho tiempo, eso sí. Pero ¿qué pensará usted? ¿En qué tiene vista? ¿En qué tiene puesta su fe? ¿En cosas materiales, como la tenían los discípulos en ese momento? Mirad qué hermoso templo. En vez de poner su vista en Jesús, la estaban poniendo en esos edificios. ¿En qué estamos poniendo nuestra confianza hoy? Ello nos mantendrá firmes en los momentos difíciles que vienen. Pregúntese. A eso nos está llamando el Señor. Porque cuando Él dice, el que persevere, esa palabra perseverar, no va a perseverar en tiempos de holgura, de alegría. No, cuando nos dice el que persevere, en esos momentos, cuando sea llevado, encarcelado, condenado a vivir sin libertad, cuando tengas que pasar dejando tus cosas y tener que huir a las montañas, cuando veas las cosas que están ocurriendo, terremotos, pestes, ¿cómo estará tu fe? ¿Cómo estará tu confianza? ¿En qué estará? Además le dice, el Espíritu Santo dice, aquel que persevere, el Espíritu Santo le dará las palabras para que hablen en ese momento oportuno, aun cuando la familia y los amigos lo abandonen. ¿Por qué es necesario que todo eso acontezca? Porque llegaremos a ser testimonios vivientes para darles el último llamado a aquellas gentes que no creen en Jesús, aquellos magistrados, aquellos jueces, aquellos soldados, policías, líderes políticos, religiosos, dándoles la última oportunidad. Dios se los está dando a través, utilizando a sus hijos. Así es de que usted véase, cuando esté en esos momentos, que usted es un instrumento de Dios para llevar el último mensaje de amonestación a esas personas. No
vea, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto si yo amo a Jesús? No, dé gracias a Dios y póngase en las manos de Dios, en las manos del Espíritu Santo, y Él lo llenará de sabiduría para que a donde esté testifique. Pero para ello yo debo de comenzar ahora a llenarme de Cristo, a llenarme de su palabra, a depender totalmente de Él. Sigue diciéndonos la lección. Lo que podemos aprender de estas palabras introductorias en la profecía de Jesús es que el pueblo de Dios, nosotros, no debe temer el tumulto y la prueba. Debe ser vigilante, eso sí. Debe ser vigilante, pues el Espíritu de Dios lo conducirá a través de, ¿dónde dice? De la tribulación. Confiemos en Jesús. Entreguemos nuestra vida a que el Espíritu Santo more en nosotros. Y hermanos, aunque vamos a pasar momentos difíciles, dificilísimos, llenos del Espíritu Santo, será posible. Aquel que no tenga el Espíritu Santo no pasará. Se quedará en el camino. No podrá perseverar. Por eso el Señor dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mire lo que nos dice el consejo del Espíritu de profecía para el día de hoy. Los discípulos se habían llenado de asombro y hasta de temor al oír las predicciones de Cristo respecto de la destrucción del templo, y deseaban entender de un modo más completo el significado de sus palabras. Durante más de 40 años se habían prodigado riquezas, trabajo y arte arquitectónico para enaltecer los esplendores y la grandeza de aquel templo. Herodes el Grande y hasta el mismo emperador del mundo contribuyeron con los tesoros de los judíos y con las riquezas romanas a engrandecer la magnificencia del hermoso edificio. Con este objeto habíanse importado de Roma enormes bloques de preciado mármol de tamaño casi fabuloso, a los cuales los discípulos llamaron la atención del maestro diciéndole: mira qué piedras y qué edificios. Pero Jesús contestó con estas solemnes y sorprendentes palabras: de cierto digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Eso está en el Conflicto de los Siglos, página 24. Al reunirse los discípulos en derredor del Señor en el Monte de los Olivos, le preguntaron: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Lo por venir les era misericordiosamente velado a los discípulos, de haber visto con toda claridad esos dos terribles acontecimientos futuros, los sufrimientos del Redentor y su muerte, y la destrucción del templo y de la ciudad. Los discípulos hubieran sido abrumados por el miedo y el dolor. Cristo les dio un bosquejo de los sucesos culminantes que habrían de desarrollarse antes de la consumación de los tiempos.
Sus palabras no fueron entendidas plenamente entonces, pero su significado iba a aclararse a medida que su pueblo necesitase la instrucción contenida en esas palabras. La profecía del Señor entrañaba un doble significado. Al par que anunciaba la ruina de Jerusalén, presagiaba también los horrores del gran día final. Eso está en el Conflicto de los Siglos, página 25. Jesús dijo: entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Todo esto lo sufrieron los cristianos. Hubo padres y madres que traicionaron a sus hijos e hijos que traicionaron a sus padres. Amigos hubo que entregaron a sus amigos al Sanedrín. Los perseguidores cumplieron su propósito matando a Esteban, Santiago y otros cristianos. Mediante sus siervos, Dios dio al pueblo judío una última oportunidad de arrepentirse. Se manifestó por medio de sus testigos cuando se los arrestó, juzgó y encarceló. Sin embargo, sus jueces pronunciaron sobre ellos la sentencia de muerte. Eran hombres de quienes el mundo no era digno y matándolos, los judíos crucificaban de nuevo al Hijo de Dios. Así sucederá nuevamente. Las autoridades harán leyes para restringir la libertad religiosa. Asumirán el derecho que pertenece a Dios solo. Pensarán que pueden forzar la conciencia que únicamente Dios debe regir. Aún ahora están comenzando y continuarán esta obra hasta alcanzar el límite que no pueden pasar. Dios se interpondrá en favor de su pueblo leal, que observa los mandamientos. Esto está en El deseado de todas las gentes, página 583. Así que, mis queridos hermanos, debemos perseverar. ¿Qué significa perseverar? Significa llevar el sufrimiento, tener coraje en medio del sufrimiento, perseverar y soportar paciente, pero activamente, no pasivamente. Es perseverar activamente, soportando el intenso sufrimiento. El creyente es llamado y será llamado a tomar su lugar y permanecer firme a través de todas las formas de persecución y abuso, aun cuando ello conduzca a torturas humanas y muerte. No estamos preparados para ello. Por eso es que el Señor, ahora que todavía tenemos un poco de libertad, porque cada vez se nos va estrechando, pero todavía busquemos al Señor de todo corazón mientras puede ser hallado. Hagamos eso, hermanos. Que el Señor les bendiga. Que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.